Un ataque israelí contra un grupo de reporteros en Gaza terminó con el asesinato de 6 trabajadores de la prensa, entre ellos uno de los periodistas más conocidos de la cadena Al Jazeera. Desde Naciones Unidas condenaron el asesinato y lo calificaron como una grave violación del derecho internacional humanitario. Anas al-Sharif se había vuelto un rostro familiar en las pantallas de Al Jazeera, como la voz que narró al mundo las atrocidades de un conflicto que día a día deja historias de muerte y destrucción. Pero su voz y su rostro ya no llegarán más a los televidentes. Al-Sharif perdió la vida junto a otros 5 trabajadores de medios de comunicación, cuando un ataque lanzado con precisión desde Israel alcanzó una carpa de prensa en las inmediaciones del hospital Al-Shifa. Ya no los verán exponiendo los crímenes del bombardeo israelí contra las casas de Gaza, ni deambulando entre las tiendas de los desplazados, entre las multitudes de hambrientos o entre las camas de hospitales destruidos. Esas imágenes estaban destinadas a desaparecer en la opinión del asesino. Las fuerzas de defensa de Israel lo acusaban de ser el líder de una célula de Hamás, algo que desde Al Jazeera calificaron como infundado. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó el hecho y lo calificó de grave violación del derecho internacional humanitario, ya que la Convención de Ginebra establece que los periodistas que cubren conflictos armados son considerados civiles que deben ser protegidos contra ataques. Los crímenes contra la prensa no van a parar mientras continúe la impunidad. Estamos pidiendo una reacción internacional fuerte a estos ataques. Instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a reunirse urgentemente para aplicar la resolución que garantiza la protección de los periodistas que trabajan en zonas de conflicto. Israel no ha permitido la llegada de periodistas extranjeros en Gaza para informar sobre la guerra. Por esa razón, muchos medios de comunicación dependen de reporteros locales para la cobertura. Anas al-Sharif sabía que tarde o temprano la muerte podía ser su destino. Y ante ese presentimiento había dejado un texto preparado para que lo publicaran a modo de despedida. Si les llegan estas palabras, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Les encomiendo que cuiden de mi familia, no olviden a Gaza y no olviden en sus oraciones sinceras por el perdón y la aceptación. Ante el aumento de los combates sobre territorio gazatí, otros reporteros han optado por dejar cartas póstumas ante el temor de perder la vida en el conflicto. De acuerdo al Comité para la Protección de los Periodistas, 186 profesionales han muerto desde el inicio de la ofensiva militar de Israel en Gaza en octubre de 2023. ¿Vamos con noticias internacionales? Sí. Tommy, querido, ¿por dónde empezamos? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a partir por Asia. En esta oportunidad, mucha atención con este registro que tuvo lugar en las últimas horas en una zona disputada, precisamente en el mar de China Meridional. Y ahí estamos viendo cómo son por lo menos 2 barcos propiedad de, obviamente, el gobierno chino que chocaron después de haber perseguido por varios metros ahí en alta mar a un buque de Filipinas. Ahí tenemos precisamente el momento en que se registra esa situación, algo que fue descrito por las personas que iban a bordo de este buque filipino como una situación sin duda muy desesperante, puesto que acá ellos reportan que ellos como buques de Filipinas estaban escoltando a otros buques que se estaban trasladando por ese punto del mar meridional chino cuando ven aparecer estos 2 barcos sin duda muy imponentes de propiedad china y finalmente comienzan a perseguirlos, también comienzan a lanzarles lo que se conoce como cañones de agua y es ahí cuando los comienzan a impactar en múltiples oportunidades y todo esto con el fin, obviamente, de intimidarlos y de finalmente intentar sacarlos de escena. Ya, pero se da esta colisión. Sí, y queda la sensación de que a los chinos no les importó tampoco chocarlo. No, y claro, no hubo utilización de armamento. Claro, afortunadamente no escaló hasta ese punto, lo que sí hubo utilización de lo que se conoce como cañones de agua, es decir, no se disparó acá algún tipo de misil o de algún tipo de otro elemento, pero aún así la imagen resulta muy llamativa. Claro, afortunadamente no escaló a mayores y esto nos da cuenta también de que China está dispuesto a defender lo que ellos consideran su territorio a toda costa.
Hablemos ahora de Estados Unidos porque hay expectación mundial en torno a la reunión que este viernes 15 de agosto va a tener lugar en Alaska, donde se va a reunir Donald Trump con Vladimir Putin en lo que va a ser su primer cara a cara en el segundo gobierno de Donald Trump. Obviamente que ahí se va a abordar finalmente un eventual fin de la guerra, y en ese contexto se le preguntó a Donald Trump en las últimas horas, en medio de una conferencia que él dio en la Casa Blanca, cuál va a ser su postura, cuál va a ser su planteamiento, con qué parada finalmente va a llegar Donald Trump a presentarse ante Vladimir Putin. Y lo que dijo Donald Trump es que él está evaluando de alguna manera una fórmula en que Rusia tiene que devolverle territorio a Ucrania, pero también dice Donald Trump que Ucrania también va a tener que ceder parte de su territorio y finalmente entregárselo a Rusia. Es decir, acá la idea que tiene Donald Trump es que finalmente se acuerde la cesión de territorios de ambos países, algo que sabemos no le va a caer para nada bien a Vladimir Putin, puesto que Putin ha manifestado múltiples oportunidades que él no quiere ceder territorio, ni mucho menos dárselo a Ucrania. Claro, y aquí veremos si es que esto tiene alguna repercusión inmediata, que es la gran expectativa que hay sobre esta reunión. Si es que en una de esas, o si realmente se realiza, porque también es un misterio, y ya lo comentábamos en semanas anteriores, Tommy, ¿dónde se realiza? ¿A qué hora se realiza? ¿En qué lugar se realiza? Porque evidentemente va a ser un lugar neutral, pero eso se va a conocer mucho después, ahora, cuando ya ambos estén en camino a sus países de origen, ¿no? Y también abren ya la posibilidad, que esto va a entender de que no se va a zanjar todo en una primera reunión, donde ya se ha ofrecido una segunda instancia por confirmar en territorio ruso. También. Y acá también hay otro actor. Estamos hablando del presidente ucraniano, quien también pretende o quiere él participar de esta instancia, que es al menos lo que uno entiende que debiera ser obvio, ¿no? Lo que uno esperaría, efectivamente, teniendo en cuenta que Ucrania hasta ahora no está considerado. No está confirmado, no está contemplada la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien de hecho ha cuestionado de alguna manera la cumbre que va a tener Trump con Putin, diciendo que Putin no tiene intención alguna de ponerle fin a la guerra, sino que lo único que quiere es ganar tiempo, y es lo que ha criticado entonces en las últimas horas el presidente de Ucrania. Hablemos ahora de España, donde lamentablemente se está registrando este devastador incendio forestal muy cerca de Madrid, a una decena aproximadamente de kilómetros al norte de Madrid. Una situación que ya deja por lo menos una persona fallecida, un lesionado de gravedad y más de 1000 hectáreas que han sido devastadas por toda esta situación. Esto tiene sin duda un tinte un tanto llamativo, puesto que esto se da en medio de lo que ha sido descrito por las autoridades españolas como una tormenta seca, que viene significando cuando se producen relámpagos y truenos, tal y como en una tormenta normal, pero la mayor parte de su precipitación se evapora. Es decir, acá hay truenos, hay relámpagos, hay rayos, pero no hay agua finalmente que caiga finalmente al territorio, y habría sido eso, de hecho, un rayo lo que terminó por producir este devastador incendio. Ya les decía, más de 1000 hectáreas quemadas, y lo que están también determinando los bomberos es que está avanzando a muy rápida velocidad. ¿Por qué? Puesto que se está registrando también potentes ráfagas de viento. Se estima que están incluso bordeando los 80 kilómetros por hora. Es decir, acá son muchísimos los factores que se han sumado y que finalmente nos entregan estas imágenes sin duda tan sorprendentes. Y consignar también que este no es el único punto de Europa que se está viendo afectado por imágenes de estas características. Ya hemos revisado acá, por ejemplo, Turquía, Italia, Francia, Portugal, por nombrar algunos países que están enfrentando situaciones similares. Son distintos países donde está ocurriendo este tipo de contingencias vinculadas a incendios forestales. ¿Se maneja alguna información sobre este incendio particularmente allí, si es que tiene algún tipo de intención o de intencionalidad por parte del ser humano? Claro, lo que han entregado de manera preliminar las autoridades españolas es que esto se habría producido en el contexto de esta tormenta seca, y se presume lamentablemente que puede que haya sido un rayo lo que termina por encender un terreno, y finalmente eso es lo que detona en esta gigantesca emergencia que la verdad es que no ha podido ser controlada. Y también hay que consignar que Europa está enfrentando una potente ola de calor con termómetros que incluso están superando los 40 grados Celsius de temperatura.